Hola, mi nombre es Gerardo Dávalos Prado, soy ingeniero en sistemas computacionales, curso la maestría en innovación educativa, la cual llevo la materia de educación inclusiva a cargo de la maestra Ivonne Martínez Hernández, el cual voy a presentar el siguiente proyecto titulado La educación inclusiva por parte de un servidor, Gerardo Dávalos Prado. Bueno, la educación inclusiva la podemos visualizar desde diferentes enfoques, ¿sí? Es importante mencionar su fundamentación, es uno de los ejes en el cual menciona que todos los derechos de todos los seres humanos nacen con la igualdad y con la libertad a la educación, ¿sí? También es importante mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la atención a las necesidades especiales del niño es de suma importancia conocer, así como también que cada niño tiene diferentes características, diferentes necesidades educativas, diferentes intereses, diferentes capacidades y actitudes. Es por ello que uno como docente debe de conocer cuál es el entorno sociocultural y el contexto en el cual el alumno se ve inmerso en la sociedad. Otro de los aspectos fundamentales de la educación inclusiva podemos mencionar los principios. Uno de ellos menciona que es importante centrar el modo de organizarse dentro y fuera del aula, así como también poder satisfacer ciertas necesidades educativas, ¿sí? Con la intención de que todos se sientan ligados y aceptados por ellos mismos. Asimismo, podemos establecer ciertos objetivos, tales como promover el dinamismo, promover el desarrollo personal de los alumnos, favorecer la igualdad, el derecho, el respeto, la justicia, impulsar la democracia, todo esto para poder permear el desarrollo del alumno. Es importante conocer cuáles son sus estrategias de intervención didáctica, en el cual el docente va a poder utilizarlas para poderlas aplicar de una mejor manera. Así como también podemos mencionar algunas de las implicaciones que la educación inclusiva puede lograr tener. Una de ellas puede ser el sistema educativo, el modelo, el currículum, es decir, que se le dé un seguimiento a cada uno de estos factores que intervienen dentro de la educación inclusiva. Hoy en día el gobierno menciona que la educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria y además inclusiva. ¿Por qué? Porque bueno, estamos viviendo en una sociedad totalmente muy complicada y esto impide que tengamos ciertas características como formadores que somos. Otro aspecto importante son los cambios de actitudes en nuestras prácticas educativas. Podemos mencionar que la participación de los padres en la comunidad juega un papel muy importante dentro y fuera del aula. Es por ello que debemos de conocer cuáles son los entes que logran el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y uno de ellos son los alumnos, los padres de familia y docentes. Así como también que existan los criterios de evaluación y de promoción. Es importante mencionar que el docente hoy en día se debe de estar actualizándose constantemente para poder lograr un desarrollo integral dentro en el alumno, ¿sí? Y bueno, que el currículo sea flexible de acuerdo al contexto que se pueda modificar. Es ahí donde el docente pudiera hacer las posibles intervenciones didácticas. Una de las características principales que menciona la educación inclusiva es que la escuela sea flexible, que tenga una diversidad en cuanto a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, que esté centrada en las características del alumno y no en los contenidos.
Es decir, cuando un maestro empieza a planear, empieza a diseñar sus situaciones de aprendizaje, es muy importante que planeen de acuerdo a las características y necesidades de cada uno de sus alumnos, ¿sí? Es importante también promulgar ciertos valores dentro del aula y fuera de ella, como la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad y propiciar el humanismo. Por otro lado tenemos aquí unas imágenes donde podemos visualizar donde los docentes tienen aquí a los alumnos de una manera participativa, donde están utilizando sus estrategias pedagógicas, ¿sí? De acuerdo a su contexto, a su cultura. Es importante mencionar esa parte. Además, dentro de la educación inclusiva, dentro de la diversidad que existe, es importante que las escuelas incluyan a todos y cada una de las niñas y niños que hoy en día estudian en las diferentes instituciones, ¿sí? Que exista una igualdad, una equidad de género. Y bueno, la educación inclusiva lo que busca es atender a las necesidades de aprendizaje en todas las niñas y niños, así como también hacer énfasis en aquellos que son más vulnerables a la marginación y a la exclusión social. De acuerdo a la investigación que se hizo anteriormente, puedo mencionar que cada escuela es diferente, así como también los maestros. En nuestra institución no contamos con un departamento exclusivo que se dedique al área de educación inclusiva. Sin embargo, se tiene el departamento de servicios complementarios que se encarga de llevar a cabo el seguimiento de aquellos alumnos que tienen ciertas dificultades de aprendizaje, que tienen seguimientos de reportes, inasistencias y demás, pero con un departamento específico como tal no se encuentra, y tampoco tenemos la infraestructura suficiente para poder dotar a esos alumnos con ciertas capacidades. Mas sin embargo, se tienen alumnos con discapacidades visuales y auditivas, ¿sí? Es muy importante mencionarlo. En cuanto a los principios de la educación inclusiva, podemos mencionar que, bueno, la equidad, la participación activa, la flexibilidad dentro del currículum es de suma importancia. Y bueno, otro punto importante, bueno, los objetivos, como anteriormente se los mencioné, es fomentar la autoestima, fomentar el respeto mutuo entre los compañeros, favorecer el logro de las actividades de los alumnos, y favoreciendo de esta manera el sentido de pertenencia en los diferentes grupos. Aquí tenemos en esta siguiente lámina los objetivos como tales, cuáles podrían ser los valores: la democracia, la igualdad, el respeto, la justicia, la intervención y demás. Y algunas implicaciones que esto pudiera ocasionar, pues es en la comunidad, en el sistema, en el mismo modelo educativo, ¿sí? En el seguimiento y demás. Son algunos de los factores importantes que intervienen dentro de la educación inclusiva. Podemos mencionar algunas de esas cambios o actitudes en nuestra práctica educativa. Por mencionar alguno, el currículo debe de ser amplio. ¿Por qué? Porque debe tener cierta flexibilidad para que el docente se pueda hacer modificaciones o adaptaciones de acuerdo a las necesidades y características de los diferentes alumnos que hoy en día se tienen. Y bueno, algunas características, como podemos mencionar, de la educación inclusiva, pues pueden ser fomentar la participación activa, social y académica dentro y fuera del aula, ¿sí? Algunas de las frases que propuse fueron, bueno, que la educación inclusiva permita la participación de todos los estudiantes en los diferentes procesos educativos, ¿sí? Y bueno, finalmente concluyo que el proceso de inclusión tiene una serie de principios en defensa de la diversidad, valorando las diferencias y reconociendo la importancia dentro de los diferentes grupos sociales y culturales que existen en nuestro entorno social. Esa es mi participación. Muchísimas gracias.